Les damos la bienvenida al ciclo de entrevistas de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria. En los albores de los 40 años de democracia abordamos temas fundamentales para la construcción de una patria libre, justa y soberana. El tema de hoy, tecnologías para el desarrollo inclusivo y sustentable. Por eso estamos con el doctor Hernán Tomás. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le comento a nuestra audiencia que Hernán Tomás es doctor en Política Científica y Tecnológica por la UNICAMP, donde también ha realizado estudios de postdoctorado. Especialista en Política Científica y Tecnológica por la Universidad de Naciones Unidas, licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Luján. Además, es director del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes y profesor titular en esa casa de estudios. También es investigador principal del CONICET. Hernán, contanos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de tecnología? Eh, eh, Eso admite muchísimas respuestas y llevaría mucho tiempo admitir todas esas acepciones que adquirió el término. Pero en principio, el sentido común, que no es un buen sentido, tiene una idea muy acotada de tecnología. La más normal últimamente es que lo que se relaciona con las tecnologías para las comunicaciones o con la informática, eh, y se restringe demasiado el concepto, casi hasta la nulidad, pensando así. Otro nivel de pensar las cosas es decir que esto es ciencia aplicada más mercado. Pero en realidad la tecnología es mucho más que ciencia aplicada. En todo caso, la ciencia es uno de los componentes de conocimiento de las tecnologías, pero no el único. De hecho, el conocimiento tecnológico es previo al conocimiento científico como actualmente lo conocemos. Eh, y además hay componentes de sentido común, componentes culturales, componentes de ideas sociales, experiencia previa de los usuarios, todo eso forma parte de eso, de ese enorme universo que llamamos la tecnología. Y por otro lado, también hay un montón de tecnología que no está directamente vinculada al mercado. Eh, Desde tecnologías de productos, tecnologías de procesos productivos y también de tecnologías de organización. Así que nosotros usamos una definición de tecnología que tiene más que ver con las acciones que realizamos para que las cosas, no importa qué cosas, cualquier cosa, o mantengan el estado en que se encuentran o alterar su estado. Y así abarcamos tanto desde cuestiones como la energía eléctrica o las formas de alimentación, hasta las formas de regulación social, las leyes, la moneda, los sistemas económicos, esos también en realidad son tecnologías. ¿Por qué todas las tecnologías son políticas? eh, Normalmente ese sentido común que acababa de criticar tiende a pensar que las tecnologías son neutrales, que en realidad no, en sí no guardan ninguna valorización ni ninguna relación de poder, sino que las tecnologías son meros instrumentos simples e inocentes que responden a la intención de quien los usa. En la práctica, todas las tecnologías determinan posiciones de la gente, formas de acción, posibilitan realizar algunas cosas e inhiben la realización de otras, crean problemas, a veces los resuelven y otras no. Así que para nosotros las tecnologías, lejos de la inocencia, de la neutralidad, todo el tiempo ejercen agencia. Y como ejercen agencia porque actúan sobre los actores sociales y sobre otras tecnologías y sobre la naturaleza, para nosotros las tecnologías, todas las tecnologías son políticas. Todas las tecnologías favorecen a alguno o perjudican a alguien. Todas las tecnologías están a favor de alguien o en contra de alguien. Todas las tecnologías generan poder o debilitan situaciones de toma de decisiones. Todas las tecnologías son políticas. ¿Qué se entiende o qué entiende el sentido común por desarrollo? Una pregunta más leve que la otra. Otra vez vamos a parar el sentido común. Desde el nivel más criticado, pero al mismo tiempo que sigue en la cabeza de mucha gente, que
el desarrollo es igual a un sinónimo de crecimiento. Y entonces el desarrollo es la acumulación de ciertos indicadores. Mientras las cosas aumenten, las cosas van bien. Y uno entiende que así se alcanzan niveles de desarrollo. En la práctica hay formas de desarrollo que al mismo tiempo generan subdesarrollo de otras áreas de actividad. Ciertas formas de trabajo se perjudican y otras formas se benefician. Ciertas formas de acumulación funcionan mejor que otras y al mismo tiempo hay sectores enteros que desacumulan a medida que se produce el desarrollo. Una de las formas más usuales es pensar que si aumenta el Producto Bruto, aumenta la distribución, y si aumenta la distribución, ese desarrollo beneficia a todo el mundo. Era la clásica forma de entender el desarrollo. Últimamente hay otra forma de entender el desarrollo, y es que la innovación tecnológica genera un lucro extraordinario, y ese lucro extraordinario a la larga llega a todos. Por un lado con nuevos procesos o productos, y por otro lado con resultado del derrame de esa acumulación. En la práctica, la innovación tecnológica entendida de esta manera burda no ha funcionado así. Por un lado porque generó más concentración. Enormes niveles de concentración económica. Sin ir más lejos, quienes más acumularon dinero en los últimos tiempos fueron aquellas empresas vinculadas a las tecnologías de la información. Microsoft, Intel o Tesla en otro nivel, todos generaron acumulaciones extraordinarias durante el periodo de la pandemia. En tanto, enormes proporciones de la población a escala global se pauperizaron. Es un problema pensar el desarrollo de esta manera ingenua. En realidad, en pensarlo así es ocultar que esa dinámica de desarrollo va generando al mismo tiempo exclusión social. En todo caso, inclusión de algunos, en algunos privilegios, pero exclusión de mayorías. Así que hay otras formas de entender el desarrollo que tienen más que ver con dinámicas inclusivas, donde generan derechos para todos, nuevas formas de libertad, nuevas formas de justicia, y eso también ha ocurrido a lo largo del tiempo con algunos procesos de cambio tecnológico. Pero son dos cosas distintas, pensar el desarrollo en términos excluyentes que pensar el desarrollo en términos inclusivos. Hablaste de desarrollos en términos inclusivos y en términos excluyentes. ¿Qué es la tecnología para el desarrollo inclusivo y sustentable? Partiendo de lo que charlábamos antes, las tecnologías no son neutrales en parte porque participan de diferentes dinámicas de crecimiento o de desarrollo. Hay desarrollos de tecnología en particular que tienen que ver con una variable monolítica. Esta variable es la maximización del lucro. Y esa variable, lamentablemente, suele ir en contra de algunas cuestiones clave para el bienestar de la humanidad y de las personas en particular. No es solo un problema genérico, sino también es un problema vital y específico, como cuestiones ambientales, cuestiones de trabajo y empleo, cuestiones de distribución de la renta, cuestiones de generación de derechos de las personas, vigencia de la democracia. Hay fórmulas de comunicación que en realidad lo que hacen es ocultar verdades o construirlas de manera falaz. Hay servicios de justicia que no funcionan incluyendo, sino excluyendo personas de diferentes sistemas. Hay formas de encierro, formas de control social. Las tecnologías para el desarrollo inclusivo sustentable quieren precisamente, al menos tienen la intención, generar en diferentes niveles de acción dinámicas inclusivas. Desde la generación de nuevos derechos, la generación de derechos de acceso a bienes y servicios, la generación de derechos en términos de calidad de vida, o la forma particular en que los hombres pueden ser más felices, en el sentido en que estos entiendan ser felices. Las tecnologías para la inclusión social no tienen un decálogo de qué es el buen vivir. Simplemente responden a la intención de que cada persona y cada grupo social
pueda realizarse en las condiciones de vida en las que puede estar. Y para esto en particular la tecnología es central. ¿Por qué? Porque en realidad todos nos movemos sobre el entorno de cierta base material. El corazón de la producción, de la generación de esa base material es tecnológico. Así que si no le prestamos atención a las tecnologías, en realidad somos sumamente ingenuos. Es como pensar que va a haber alimento para todos cuando no manejamos bien cómo se producen y distribuyen alimentos. Esto es completamente ingenuo. O pensar que podemos circular por las ciudades o tener derecho a una información confiable solo por el mero hecho de circular por una calle o de encender la televisión. Esto sigue siendo ingenuo. En la práctica hay intereses en juego y estos intereses utilizan la tecnología como parte del ejercicio de su propia agencia. Así que es toda una cuestión política decidir hacia dónde dirigimos las tecnologías, al servicio de quién están esas tecnologías, para qué sirven esas tecnologías, y en todo caso, y como cuestión secundaria, no principal, qué ocurre con la generación de renta, pero sobre todo si hay distribución de la renta, eso es central en términos de bienestar de las personas. Así que las tecnologías que concentran renta son inadecuadas para generar más democracia, más desarrollo y más justicia. Toda una definición política sobre el uso de las tecnologías. A tu criterio, ¿cuál sería el direccionamiento que deberían tener los estados acerca de las tecnologías? Una cosa es contestar qué deberían tener. La otra cosa es verificar empíricamente cuál tienen. Porque los estados pueden actuar de diferentes maneras. Cuando hablamos de estado, hablamos de una cosa demasiado genérica. En la práctica hay diferentes divisiones de los estados que se ocupan de diferentes cosas. En principio, hay fracciones del Estado que están a favor de los modelos excluyentes, simplemente porque siente que tienen que garantizarlo para que exista cierta renta y con un poco de suerte una parte, otra del Estado, va a tomar una fracción de esa renta y la va a convertir en dinero público, por ejemplo, vía impuestos, y el Estado mismo la va a redistribuir. Y es verdad, eso ocurre. Así que uno podría pensar que un sistema impositivo es también un sistema tecnológico de redistribución de rentas. Pero en otro plano, la cuestión es, ¿y en qué se gasta el dinero público? Y en ese nivel, el Estado puede gastar en diferentes bases tecnológicas. Desde aquellas que simplemente quieren generar un saldo exportable para poder pagar, por ejemplo, deuda externa. Y otra cuestión bastante distinta es pensar que el Estado va a invertir esa renta para generar más espacios públicos, con tecnologías de uso público. Y eso abre los espacios democráticos y genera otro nivel de capacidades de derechos. Algunos estados lo hacen mejor que otros en este sentido. Argentina tiene un comportamiento ambiguo o hasta algunas veces contradictorio respecto de esto. En parte está alineada con la generación de renta y hacemos algunas cosas que protegen a sectores concentrados de la economía, y en otros niveles, dependiendo cuál es el gobierno de turno, el Estado defiende derechos, genera nuevos espacios de libertad o promueve ciertas formas de producción que garantizan una distribución de la renta. Pero en principio, solo por definición, el servicio público y los sistemas públicos son mucho más distributivos que los espacios privados y los sectores privados. En ese nivel, los estados tienen un rol central, que no puede ser sustituido por otro tipo de actores sociales, al menos en la situación de la modernidad. Estoy hablando de públicos, no necesariamente de estatales. Público y estatal es una distinción que habría que recuperar, porque hay diferentes formas de ser público que no necesariamente responden a una estatidad vertical. El beneficio parcial de lo público es que horizontaliza relaciones. Y eso es sumamente interesante cuando uno está pensando en términos de democracia e inclusión. ¿Qué son los sistemas tecnológicos sociales? Hicimos muchas investigaciones a lo largo de los últimos 20 años en el equipo de investigación y observamos que había un gran abanico de
desarrollos tecnológicos que estaban orientados por la intención, en principio, de generar inclusión social. Se llaman tecnologías apropiadas, grassroots, tecnologías de estilo base de la pirámide. Sería muy extenso contar ahora cada una de ellas, pero lo que detectamos es que la mayoría de esas iniciativas tuvieron problemas en dos niveles. Uno fue que no funcionaron, fueron discontinuadas, esas experiencias finalmente en muchos casos quedaron en el olvido. Nos dedicamos en parte a relevarlas, así que estuvimos rescatando esas experiencias en los últimos 50 años, en particular en América Latina. Pero por otro lado, el otro problema que no es menor es que muchas de esas tecnologías con la intención de generar inclusión terminan generando efectos no deseados. Algo así como se hacen tecnologías para pobres que en la práctica, en lugar de resolver el problema de la pobreza, generan pobreza por otros medios. Por ejemplo, en lugar de tener que caminar para buscar agua, ponemos una canilla sanitaria en un barrio que tiene problemas de acceso al recurso. Y entonces toda la gente tiene que hacer una fila con un balde para ir a buscar agua a la canilla sanitaria. Eso en realidad no genera inclusión social. En todo caso, corre unos metros el problema de la pobreza, pero de ninguna manera iguala derechos de acceso al agua. Como esas tecnologías hay un montón. Bueno, nosotros encontramos algunas experiencias y desarrollamos otras, donde en realidad lo que intentamos es que sean tecnologías que generen estos efectos. Generar espacio de libertad y justicia, distribuir el proceso decisorio, empoderar a la población, socializar los recursos y generar en general un clima de democracia participativa. Y estos para nosotros son condiciones sine qua non para que las tecnologías se consideren de desarrollo inclusivo y sustentable. Porque si uno solamente arregla uno de estos problemas que acabo de enunciar, uno solo, y el resto no, por ejemplo, la cuestión de la calidad sanitaria, intenta ser un parche para una cuestión de derecho de acceso al agua, pero no resuelve todos los otros problemas en términos de dignidad de la vida de las personas o de mejora de la situación económica de las personas. Así que en lugar de ser funcional a la superación del problema, el parche continúa reificando el problema. Por eso teorizamos y pusimos en práctica y relevamos este tipo de tecnologías en particular que por diseño y por implementación incluyen a los usuarios del momento mismo de la concepción de la tecnología. Y en esta inclusión no es simplemente hacer una asamblea para ver qué tipo de sistema de irrigación vamos a implementar, cosa que hacemos, ¿sí? Sino de el diseño técnico específico y el proceso de aprendizaje para el uso y diseño de esas tecnologías es un diseño abierto, participativo, donde la dinámica es colaborativa, no de un ingeniero que forma parte de una élite de conocimiento que le dice a la gente lo que tiene que hacer. Eso también forma parte de otras maneras de excluir gente. El conocimiento experto elitista también es una tecnología de exclusión de personas de los procesos de diseño de tecnología. Doctor, le voy a pedir un comentario sobre una frase que hemos escuchado, que se escucha habitualmente, que es el único mecanismo de inclusión es la generación de empleo asalariado. Sí, esa es una frase bastante común de escuchar. Y tal vez uno de los principales problemas de esa frase no es que simplemente lo puede decir alguna agrupación de derecha o de centro derecha, sino que las propias agrupaciones que se definen como progresistas y de izquierdas también lo conciben así. Y esa concepción tiene muchos problemas. El primero es que confunde salario y empleo con trabajo y renta, que no es lo mismo.
Una parte del problema, solo una pequeña parte, y si uno lo piensa en términos de derechos laborales, es solo la parte que tiene que ver con tener dinero para poder adquirir ciertos bienes, tiene que ver con la cuestión del salario y el empleo. Hay un montón de derechos que no tienen que ver con salario y empleo. Pero en particular, cuando uno está pensando en términos de adquisición de bienes y servicios, no es la única forma de generar dinámicas de inclusión o, muy concretamente, de poder adquisitivo. Gran parte de la población del mundo vive de generación de trabajo y renta. Y en particular, instituciones como las cooperativas o las asociaciones de trabajadores informales viven en un ámbito de generación de trabajo y renta, no de salario y empleo. Y por otro lado, en términos sociopolíticos, del lado del trabajo, es diferente ser un trabajador que está en una organización y por esta participación en el trabajo percibe una renta, a ser un empleado de un tercero, donde realiza un trabajo alienado, en el que no toma ninguna decisión y solo está sujeto a la decisión de un patrón que decide cuánto pagarle y por qué trabajo hacerlo. Son dos cosas sumamente distintas. Hay en diferentes concepciones de la política una idea acerca de que el único futuro posible es generar empleo formal. Y esto tiene además un problema estratégico clave, porque es muy difícil que aproximadamente el 50% de la población del planeta, que está excluida de relaciones de salario y empleo, logre generar esa inclusión por esa vía en los próximos 10, 15, 20 años. Sumamente dificultoso. Y entonces, ¿qué va a pasar? De hecho, va a pasar lo que ya está pasando. La mitad de la sociedad está incluida en términos salariales y, como vimos además, precariamente en términos salariales, la experiencia no solo argentina, sino en este momento también europea, pero no hablar de Brasil o la India, es que aún con un trabajo asalariado las personas pueden vivir en condiciones de pobreza o indigencia. Así que lejos de resolver el problema, la cuestión de ampliar la masa de asalariados corre el riesgo de generar otra vez la cristalización de las condiciones de pobreza. Hay que pensar otras estrategias. Y dentro de estas estrategias de creación de trabajo y renta distribuida, las tecnologías para el desarrollo inclusivo sustentable pueden ser un factor clave. Obviamente no el único, pero sí, sobre todo además si tenemos en cuenta que dentro de esas tecnologías hay tecnologías de organización, esto es central. Y muchas organizaciones sociales progresistas de izquierda esto aún no lo tienen en cuenta y nos parece sumamente preocupante. Le hago la última pregunta. El pensamiento nacional y popular valoriza fuertemente el modelo orientador de políticas del Triángulo de Sábato, porque el vértice superior del mismo lo ocupa el Estado, que cumple un rol fundamental en el despliegue de políticas. ¿Qué opina en el contexto actual de este modelo y de qué manera contribuye a propiciar las tecnologías para el desarrollo inclusivo y sustentable? Las preguntas son cada vez más complicadas, es interesante. Esto tiene todavía más niveles de respuesta, pero voy a intentar ser sintético. Hay gente que piensa que en realidad sin Estado viviríamos mejor. El Estado, en ese nivel de toma de decisiones colectivas, es una tecnología de organización. En algún plano, una tecnología de las tecnologías de organización. Pensar que sin esas tecnologías de organización viviríamos mejor es completamente, voy a decirlo muy concretamente porque me parece preocupante que alguien lo plantee así, es vivir sin Estado a esta altura de la humanidad y de la historia es un planteo estúpido, regresivo, lesivo de los intereses de toda la población. No es solo un problema con los libertarios, es un problema con cualquiera que piense que achicar el Estado es agrandar el país, o ese tipo de tonteras que ya nos dijeron en el pasado. Ahora, una cosa es estar en contra de ese tipo de posiciones
y otra es pensar que cualquier forma de Estado es adecuada para generar desarrollo inclusivo y sustentable. Por lo que decíamos antes de los conceptos de desarrollo, al inicio de esta conversación, y por lo que dijimos hace un rato respecto de tecnologías paternalistas, dirigistas, que en realidad no generan desarrollo, sino solamente desplazan los problemas. Y por los problemas de generación de trabajo y distribución de la renta, el Estado tiene una responsabilidad central, que para decirlo sintéticamente es ser estratégico. Siempre hay recursos escasos, nunca los recursos son redundantes. Ahora, las tecnologías para el desarrollo inclusivo sustentable son particularmente adecuadas para dinámicas de economía popular, economía social y solidaria, o ese tipo de iniciativas. Pero en otro nivel, son centradas para mejorar la calidad de vida de la población. Un Estado estratégico debería tener en cuenta qué pasa con su base material y la reproducción en el tiempo de esta base material para ver qué tipo de tecnologías apoya. Tanto en términos de usemos tecnologías que no destruyan el planeta, como usemos tecnologías que no nos destruyan a nosotros como sociedad. Tecnologías que no apoyen procesos autoritarios, que no apoyen procesos verticales, que no apoyen procesos excluyentes. Y ahí ya es toda una discusión acerca de ¿y qué Estado y qué formas de gobierno son adecuadas para esto? En principio, y por suerte, adoptamos tecnologías democráticas de decisiones. Parte del problema es cómo son los procesos decisorios desde las formas de participación directa, como las votaciones, que también son tecnologías, hasta las formas de comunicación. ¿Por qué? Porque en algún lugar el problema es que para tomar decisiones necesitamos información. Y no cualquier tipo de información, sino una información que nos dé una imagen acerca de quiénes quedan adentro y quiénes quedan afuera, quiénes tienen poder y quiénes no, a quién le conviene cierto manejo y a quién lo defrauda o lo deja excluido cierto manejo. Y para eso, no cualquier sistema de libertad de negocios de información es adecuada. Así que en ese plano también hay tecnologías de desarrollo inclusivo y sustentable que tienen que ver con las comunicaciones, el periodismo, las formas de circulación de esas informaciones, quién las genera y cómo tenemos acceso y uso de esas informaciones. No hay que pensar que solo se trata de tecnologías para alimentos o tecnologías para indumentaria o para construir viviendas populares. Se trata de todo un conjunto de desarrollos, de capacidades y de tecnologías duras que nos permite ejercer nuestros derechos de manera cotidiana y además de manera tal que tengamos certidumbres para el día siguiente, construir futuro. Y el rol del Estado ahí es central. Lo está cumpliendo hoy. Parece que solo parcialmente y solo para algunos escenarios. Por ejemplo, el Estado argentino podría apoyar más tecnologías para generar situaciones de hábitat digno. Lo está haciendo parcialmente. Al ritmo que va, ¿dentro de cuánto tiempo va a poder satisfacer esas necesidades de vivienda digna? Décadas. Tenemos problemas de acceso a sistemas de salud. En realidad, tenemos serios problemas de todo el sistema de salud. Es una enorme maquinaria, tecnologías, una enorme maquinaria, pero que está subdividida en pequeñas islas, con diferentes criterios de qué habría que hacer y qué no, y de qué manera hacerlo. ¿Tenemos ejemplos donde el Estado es activo e interesante? Sí, sí. Tenemos producción pública de medicamentos, que son mucho más accesibles para la población, en algunos casos hasta de distribución gratuita, y hasta garantizan a minorías tener accesos a medicamentos en áreas que se llaman huérfanas, aquellas que no son interesantes para un laboratorio comercial, pero que sí produce el Estado. Como esos ejemplos hay centenares. ¿Sí? Así que hasta podemos aprender de nuestra propia experiencia para ver cuando las cosas funcionan de otro modo. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Y es más barato. Parte de la cosa increíble es que hacerla bien resultaría más barato. Así que si uno está pensando hasta en términos económicos puros y duros, en términos de
ahorremos divisas. ¿Por qué? Necesitamos pagar la deuda externa. O veamos cómo nos conviene manejar un distrito para tener más votos. O en otro plano es, bueno, disminuyamos el gasto público, porque así como están las arcas del Estado no pueden soportar todo este peso. Ese tipo de iniciativas tecnológicas permitirían hacer todo eso. Todo eso. Así que es una cosa bastante poco comprensible por qué gran parte de la actividad del Estado no se orienta en el sentido del desarrollo de tecnologías inclusivas y sustentables. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Muchas gracias nuevamente por esta charla que verdaderamente fue maravillosa. Muchísimas gracias. Gracias.